14 siglos antes de Cristo, existe una falla en el tiempo, algo que quizá fue ocultado de los libros de historia. Se dice que quien gobernó era un personaje extraño. Algunos piensan que ni siquiera era humano, sobre todo si se ve la cabeza de Akenatón. Se levantaron muchas teorías sobre ese cráneo. Algunos piensan que fue sometido a ciertos rituales para deformarlo. Otros, que es la prueba más verídica de que no era un ser de este mundo. Otros que tan solo se trataba de algún mal genético. Sus extraños ojos almendrados. Y es que existen muy pocas representaciones del faraón, como si se hubiera hecho con esa intención de borrar su huella, su historia. Recordemos que su propio pueblo, el pueblo al que gobernó, se volvió contra él. Se puede apreciar que tenía unas caderas voluptuosas, donde no falta quien lo identifica con una mujer. También se aprecian unos senos, también representativos de lo femenino. Se sabe que estuvo casado con un símbolo de la belleza, Nefertiti, con la que tuvo 6 hijos, que tuvieron el mismo mal de Akenatón. Su historia ha sido olvidada, puesta en los lugares de menor importancia. Incluso si se acude a los lugares del antiguo Egipto, es difícil hallar algo que rememore a este faraón, como si su paso como el gobernante más poderoso del antiguo Egipto nunca hubiera ocurrido. Personaje incómodo, de cuyo nombre pareciera no quisiera ser recordado. Y eso es lo peor que le puede pasar a un faraón, el borrar su legado, su historia. Su forma de gobierno sorprendió a todos. El empezar a adorar al sol, a Atón, fue una conmoción en el antiguo Egipto. Ellos estaban acostumbrados a adorar a ciertos dioses que durante muchos siglos habían sido sus protectores, sus guías. De pronto llega este gobernante y cambia todo. Desaparece esas viejas tradiciones y ahora Atón es el nuevo señor. Y se empieza a quedar solo. Los conflictos empezaron a ocurrir, donde el faraón se empezó a quedar solo a lo largo de sus 17 años de reinado. Y como ha ocurrido con otros antiguos gobernantes, su propio pueblo y sacerdotes se volvieron contra él. Transcurrió el tiempo, hasta el siglo XVIII, un arqueólogo perdido en aquellas arenas descubre lo increíble. Extraños palacios que hablaban de una antiquísima cultura. Los habitantes de aquellas tierras eran desconfiados con todo aquel que se acercara, así que hubo que esperar un tiempo más para poder empezar las excavaciones. Akenatón no era un gobernante común. Durante mucho tiempo las fiestas y la vida disoluta eran lo común entre la clase alta, pero Akenatón acabó con todo eso. Lo que no gustó a los sacerdotes y nobleza de aquel tiempo fue la manera de incrementar el odio de aquellos hacia el faraón. Eso provocó que Akenatón se sintiera solo. Algunos dicen que murió envenenado, otros piensan que fue a causa de una agresión directa, lo que hizo que sus últimos años fueran muy difíciles. Cuando él muere, su tumba fue saqueada, sus joyas robadas. Siguieron distintos hurtos de muchas de sus cosas. La historia no registra qué es lo que pasó con Nefertiti y sus 6 hijos. La huella del tiempo los borra y hacen lo peor que se le puede hacer a un faraón. Le borran su cartucho, el nombre imperial que tenían los antiguos faraones. Sus mismos gobernados acudían a su tumba para borrar cualquier huella del gobernante. Enterradas por el tiempo y la arena, solo quedan algunas representaciones de aquel extraño faraón, imágenes llenas de naturalismo y de amor. Aparece con Nefertiti bañados por la luz del sol, de Atón, una familia feliz que tuvo un final funesto. En el antiguo Egipto se llevaban a cabo excavaciones y de pronto, en el Valle de los Reyes, en la tumba KB55,
Kings Valley 55, aparecía un sarcófago poco elaborado, no digno de un faraón. Se mandan a hacer estudios, pero se descubre que eran los restos de una mujer, y he ahí el gran enigma de Akenatón, porque estudios posteriores revelan que no es una mujer, sino la de un hombre, con una extraña apariencia, lo que confirmaba que Akenatón realmente existió. Fue un revolucionario de aquel tiempo y fue condenado por ello. Se sabe que realizó ciertas reformas que beneficiaban a la clase pobre y quitó privilegios a los que más tenían. Luego se realizaron estudios en épocas más recientes sobre la muerte de uno de sus herederos, que aseguran fue el hijo secreto de Akenatón, Tutankamón, donde se comprueba que murió por un golpe en la base del cráneo, una estirpe condenada por la historia. El feminismo en su verdadero sentido se desarrolló en Egipto, teniendo una base sólida para ello. La mujer era tan importante como el mismo faraón. Su busto, hecho por el maestro y escultor real Tutmosis, fue hallado en 1912. Los arqueólogos e historiadores han profundizado en su historia. Después del año 12 del reinado de Akenatón, su historia se borra, desaparece de las páginas del tiempo. Su nombre significa «La mujer hermosa ha llegado». Su matrimonio con Akenatón no fue fruto de un contrato, sino se formó con la existencia de un amor mutuo. Con representaciones de Nefertiti en distintos templos como tributo, siempre adorando al gran señor, a Atón, formando una trinidad de luz que se dispersaba a la población. Tallada en las 4 esquinas del sarcófago real de Akenatón como protectora de su momia, algo que solo era una labor de las deidades femeninas como Isis, Selket y Neit. De su extraña desaparición se hablan distintas teorías. Unas hablan de muerte súbita o de alguna enfermedad que la mantuvo alejada del mundo. Al igual que Akenatón, su historia parece haber sido borrada. Aquellos templos en donde aparecía desaparecieron casi todos, pero no por causa del tiempo, sino por mano de sus propios gobernados. Se dice que una de sus hijas tuvo 3 hijos con Akenatón. Hay que recordar que el incesto no era mal visto en las familias reales del antiguo Egipto. Su hija Anck-Senamun y su hijastro Tutankamón fueron los que le siguieron al trono, pero era una pareja joven e inexperta. Ahora se sabe del trágico final del faraón niño. De los registros de dónde quedaron los restos de Nefertiti y su momia, la realidad es que no se sabe nada.